la idea de la domesticidad, ¿cierto? O sea, cómo las comunidades y los pueblos precapitalistas, ¿cierto? Se organizaban en torno a la idea de domesticidad, ¿cierto? Hay un sociólogo político que habla de la idea de las comunidades domésticas, Karl Polanyi se llama. Entonces, incluso Max Weber también trabaja esta idea de la domesticidad, hasta un poco esta fase neoliberal en la cual estamos nosotros, que estaría marcado por una racionalidad utilitarista e individualista. Entonces la idea es poder conversar sobre estos elementos desde una perspectiva histórica. Eso es lo que yo me había propuesto, poder conversar con ustedes. Igual, en cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, pues me van interrumpiendo si hay algo que desarrollar, pero la invitación entonces es como un poquitito a irse para atrás, para el pasado, para poder sustentar esta idea que yo les planteo de que no habíamos tenido otro momento histórico como el presente, ¿cierto?, para poder realizar cambios estructurales, ¿ya? Contundentes. Entonces, en la invitación a mirar la diapositiva, por ejemplo, si nosotros nos sentamos solamente en las tres palabras, economía, razón y administración, si nos centramos solamente en economía y razón en las primeras dos, básicamente podemos decir que son términos que tuvieron su significado modificado, o sea, se ha modificado el entendimiento y el significado que ha habido de estos dos conceptos más o menos en los últimos 2000 años, ¿ya? O sea, más o menos en 2000 años los conceptos de economía y razón han estado allí avanzando. No pasa lo mismo con la administración, la verdad. Si bien es una de las ciencias sociales que aparece con fuerza en la mitad, en la primera cuarto del siglo XX, ¿cierto? Tiene apenas 100 y pocos años, ¿cierto? Y la verdad, desde que se crea la idea de administración, tiene como el mismo significado, ¿ya? Que la idea de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿ya? Ese es como el rollo de la administración, y no ha salido de eso desde que se crea, ¿ya? También, así como una premisa, como se tienden a difundir o a distinguir la economía de la administración, es que normalmente se habla de los aspectos microambientales y de los aspectos macroambientales en las organizaciones, y los aspectos microambientales son los aspectos que están de la organización hacia adentro, y los aspectos macroambientales son los que están de la organización hacia afuera. ¿Ya? Entonces, un poco una distinción que se hace entre economía y administración es que muchas veces la administración está enfocada desde la organización hacia adentro, y la economía vela por lo que es la organización hacia afuera, ¿ya? En los aspectos más macro, ¿ya? Entonces tenemos economía, razón y administración, y a mí, para ir colocándole aliño a esto, me agrego una cuarta, que es la historia, y relacionar la historia con la economía. Ese es como el propósito y el presupuesto de la conversa que quería un poco tener con ustedes, ¿ya? Entonces, desde allí, lo primero es un poco contar la idea es que normalmente la historia, ¿cierto?, es una historia, normalmente la entendía como de unos pocos, ¿ya? Si nosotros revisamos esto, podemos decir rápidamente que la historia está hecha por historiadores, y ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento histórico a menos que un historiador lo declare como tal, ¿ya? O sea, es histórico si hay un historiador que lo diga. Solo que esta forma de hacer historia, ¿cierto?, entonces va a terminar refiriéndose solo a un grupo de individuos, aquellos que normalmente toman decisiones y que en nombre del pueblo deciden básicamente cómo vivir, ¿ya? Lo que nosotros podríamos hacer desde una reflexión más crítica de la historia es decir, oye, faltan personas en la historia, ¿ya? Y esas personas que faltan en la historia, en un libro de Manfred Max Neff, La economía descalza, los llama de invisibles, ¿ya? Son invisibles. Pero hay una paradoja en torno a esto, bueno, vamos a encontrar varias paradojas, la verdad, es que son justamente los invisibles, las y los, ¿cierto?, invisibles a los ojos de la historia, la misma gente que ha hecho posible la propia historia, ¿ya? Pero invisibilizada, ¿ya? Entonces, esas son un poco las paradojas de la historia. Si nosotros vamos a la economía, encontramos algo muy similar a la disciplina de la historia. Primero, es que la economía es diseñada por economistas, ¿ya? Ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento económico a menos que calce con ciertas reglas establecidas por economistas, ¿ya?
Y hoy día, ¿cierto? En el siglo XXI, la economía se ha convertido en una de las materias, disciplinas o teorías más importantes, ¿cierto? Porque está presente en casi todos los aspectos de la vida. Todo está marcado por la economía. ¿Ya? Es como que la economía se tomó y se robó el protagonismo de las ciencias sociales, podríamos decir. ¿Ya? Eh, es muy importante la economía hoy día, pero muy pocas personas la entienden en la práctica, porque básicamente la economía, el modelo económico que nosotros tenemos se sustenta en muchas abstracciones, ¿cierto? En cosas abstractas, la verdad, tales como, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, los sistemas de precio, las tasas de crecimiento, la razón capital-producto y otras tantas que si bien pueden ser importantes, lo son para una parte de la población nomás. O sea, la propia economía es selectiva y discriminatoria cuando se refiere a los invisibles o a las invisibles que planteamos en la historia. ¿Ya? O sea, en cierta medida lo que quiero decir aquí es que los mismos que han sido invisibles a ojos de la historia han también sido invisibles en el mismo momento a los ojos de la economía. ¿Ya? Los mismos invisibles de la historia son los mismos invisibles de la economía. ¿Ya? Eso es como un poco lo que les quería plantear con eso. Ah, ¿tengo que terminar ya? No, no, es que después de 10 minutos se corta ya. y se renueva. Ya. Entonces, básicamente, por ejemplo, un ejemplo, lo que puede medir el PNB, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, son actividades que se generan básicamente a través del mercado, ya de lo que se ha estipulado y entendido como mercado. Pero, por ejemplo, no considera, y aquí están los problemas, ¿cierto? Si las actividades son productivas, si son improductivas, o más bien si son destructivas, ¿ya? Como lo presupone el extractivismo, por ejemplo. ¿Ya? Unas actividades destructivas, o sea, en lugares donde yo tengo altas tasas de extractivismo, yo tengo PIB más alto, ¿ya? Voy a tener mayores PIB, o sea, Producto Interno Bruto más alto y índices de desarrollo humano más bajos. ¿Ya? Normalmente eso es la tendencia así cuando se encuentra en el extractivismo, con, por ejemplo, la forestal, la minería, la hidroeléctrica, la salmonicultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos entonces, por tanto, una economía que no da valor a las tareas en el ámbito doméstico, del cuidado y de la subsistencia. O sea, en el fondo la economía le está dando valor a cosas abstractas y no está distinguiendo, ¿cierto?, si estas cosas abstractas son productivas, improductivas o destructivas. ¿Ya? Y además no le estamos dando valor, ¿cierto?, a cosas que son mucho más importantes. ¿Ya? La paradoja que comienza a pasar es que estas teorías son incapaces de incluir, obviamente, a los sectores más pobres del mundo o a la mayoría de mujeres. ¿Ya? Cuando decimos invisible, yo estoy hablando de la gente, de las pobrezas en el mundo, pero también de las mujeres. ¿Ya? Porque todavía las feministas dicen que las más pobres dentro de las más pobres siguen siendo las mujeres. ¿Ya? Como el pobreza material, ¿ya? Entre comillas. Entonces, esto resulta en que casi la mitad de los habitantes del llamado tercer mundo resultan ser, como les digo, en términos económicos y estadísticos, invisibles. No están, ¿ya? No están bancarizados, no están en los sistemas, no tributan, etcétera, etcétera. Entonces terminan siendo invisibles, ¿ya? Por eso es importante un poco lo que ustedes están haciendo, porque dan otro valor. Entonces, yo básicamente de eso es lo que, y de esto es lo que quiero reflexionar con ustedes, pues del A de los invisibles. ¿Ya? ¿Está bien por ahí? No sé si se entiende ya. Tengo aquí que me están monitoreando desde al lado. Quiero sacar esto de aquí, a ver. Un pequeño repaso, para que nos vamos para atrás en el tiempo, ¿cierto? Un poquitito, entender que, por ejemplo, las comunidades primitivas, ¿ya? O sea, desde que el Homo sapiens aparece, ¿cierto?, en el planeta Tierra, tiene una característica de producción y de distribución, y ese principio de producción y distribución es lo que se conoce como domesticidad, ¿ya? El principio de lo doméstico, de la domesticidad.
¿ya? Que en el fondo quiere decir que es producir para uso propio, ¿ya? O sea, yo produzco para uso propio, ¿ya? Y esta, por ejemplo, esta idea de la domesticidad, uno un poco la puede encontrar y rastrear ya en Aristóteles, por ejemplo, cuando ellos definían la idea de economía, como la descomponían como oikos y nomos, ya la sumatoria de oikos y nomos, y oikos es casa y nomos es administración, y entonces se entendía oikonomía como la administración de la casa, ¿ya? El cuidado, la protección de la casa, del espacio doméstico. Eso era, entendía la forma de economía, ¿ya? A lo largo de, como yo les digo, hartos miles de años, ¿ya? Nosotros podemos pensar que hace 50.000 años atrás aparece el Homo sapiens, ¿cierto? Más o menos, y el capitalismo como tal, nosotros lo encontramos básicamente desde la finales del último cuarto del siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que históricamente los seres humanos han vivido mucho más tiempo en la domesticidad que en el capitalismo. ¿Ya? El capitalismo ha estado presente básicamente 100 y pocos años solamente. Las características de la domesticidad es que no tienen en común la motivación de ganar. Y aquí esto, porque el capitalismo básicamente se funda en la competitividad, en la competencia olímpica, ¿no? En ganar, ganar, win-win, como se dice, ¿ya? Y ese ganar en el cálculo individualista, ¿ya? Entonces la domesticidad en esas economías domésticas, ¿cierto? No está la motivación de querer ganar, ni la institucionalización del mercado, tal como se conoce hoy día. O sea, no tienen el mercado tampoco en la forma, en cómo, en esta forma abstracta, ¿cierto? Como nosotros la concebimos hoy día. Básicamente, entonces, es lo que está pensando Felipe con las monedas locales, es una forma o grupo cerrado de una comunidad doméstica. ¿Ya? Una moneda local va a tener valor cuando va a circular en ese grupo o en esa comunidad doméstica. ¿Ya? Este tipo de comunidad o forma económica de organización social, ¿cierto? Perduró, según Polanyi y Weber, ¿cierto? A la sociabilidad que tienen sus miembros, ¿ya? Y básicamente no era para salvar intereses individuales sobre bienes materiales, ¿ya? Entonces las ciudades, o sea, comunidades pequeñas, yo puedo conocer a las personas, entonces establezco relaciones, establezco cierto intercambio en espacios pequeños con comunidades cerradas. Ya cuando la cosa se comienza a ampliar demasiado, después, bueno, está en discusión el tamaño máximo de la ciudad. En esta época Aristóteles decía que básicamente una ciudad debería ser 2.000 habitantes. O sea, eso era como lo que se entendía un poco básicamente por esta idea de la domesticidad, ¿ya? Después la idea de razón, ¿cierto? La razón en la antigüedad era entendida como la característica atribuida al hombre, ¿cierto? Este hombre, esta historia machista, como les digo, era el hombre, el pienso y luego existo. Y básicamente lo que daba esa facultad de la razón era el buen sentido común, podríamos decir, ¿ya? La razón, ¿cierto? En cierta medida viene a reemplazar el paradigma anterior, que era un mundo teocentrista, donde el conocimiento estaba dentro de las iglesias, dentro de los monasterios, ¿cierto? La película En el nombre de la rosa grafica muy bien esto que les estoy contando ahora. ¿Cierto? Y con la aparición y con estos cuestionamientos que se le hacen a la iglesia, aparece la idea de la razón, y la razón obviamente hace un cambio y dice, oye, no, Dios no es el centro de todo, sino que el hombre, y esto ya nos coloca en un problema importante, ¿cierto? En materia, porque además la razón no la ostentan todas, ni todos, sino que son solamente unos pocos, ¿ya? Luego, con algunos de los estudios de Francis Bacon, ¿cierto? Y Descartes, la razón pasó a ser la capacidad inherente de la psique humana. ¿Ya? El individuo puede distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo bonito y lo feo, etc. ¿Ya? Por último, y uno cuando empieza a analizar también toda la idea de razón, el concepto de razón no se modificó mucho, ¿cierto? Pero sí en cierta medida se aleja
un poco de la idea de la razón aristotélica que planteaba, que Aristóteles colocaba la idea de razón como cuando yo no tengo razón en la ausencia de la libertad, ¿ya? En el sentido de que Aristóteles lo que planteaba era que dividía en dos tipos a las personas, aquellos que son libres, decía, o sea, aquellos que pueden levantar. Entonces les estaba hablando de la razón, ¿cierto? Y el concepto de razón, si uno lo ve, no ha cambiado mucho, pero también se distancia un poco de lo que suponía Aristóteles en esta idea de razón como ausencia de libertad, ¿ya? Y Aristóteles un poco planteaba la razón en una... en torno a la libertad y dividía en cierta medida a las personas casi en dos tipos, ya aquellos que eran libres, los que decían, y de los que no eran libres, ¿ya? La libertad en el sentido de que son aquellas personas que toman iniciativa y pueden hacer cosas acontecer, esos son libres, los llama Aristóteles, y hay otros que requieren que les digan lo que tienen que hacer, ¿ya? Y esos serían, no son libres, dice, ¿ya? Claro, no son libres, son los que van a seguir, requieren del otro que les digan lo que tienen que hacer, ¿ya? Eso es como un poco la distinción aristotélica, ¿ya? Hoy día, en la actualidad, ¿cierto? Como se le conoce a la razón, es definida básicamente en la relación entre los medios y los fines. Esta idea de que, ¿cierto? Los medios justifican los fines, ¿ya? O el fin justifica los medios, ¿ya? Siempre estamos en esa razón, ¿ya? A partir de los estudios de Hobbes, ¿cierto? Y es ya entendida como una razón moderna, adquiere el significado de ser fruto del esfuerzo, ya en el sentido de aumentar la capacidad de utilización de criterios objetivos, ya, o sea, en el fondo aumento esta capacidad entre los medios y los fines, y además le agrego, ¿cierto?, el cálculo utilitario de consecuencias individualistas. O sea, estoy haciendo evaluaciones entre los medios y los fines, y además una racionalidad que... ¿Ah? A mi favor. A mi favor, sí, en el cálculo de consecuencias. Eso, gracias. Oye, Palomo, ¿Sí? en esta hay una evolución entonces desde lo doméstico. El traspaso de lo doméstico tiene que ver con el darnos cuenta del concepto de razón inherente al individuo. ¿Esa es la transición? Sí. Okay. Claro, sí, en lo doméstico, y lo vamos a ver como en 2 diapos más adelante, está conectado con todo. La verdad, en lo doméstico, en la economía, como les dije, doméstica y la... Sí, sí, en los pueblos, incluso en los primeros, como yo les decía, los homo sapiens que andaban recolectando, la verdad, no se separaba el trabajo del mundo de la vida, la verdad. O sea, estaba todo integrado y era parte de un todo, ¿ya? Y ese es el ser humano que nosotros tenemos, ¿ya? Con la razón yo separo hago esta distinción, separo, ¿cierto? Y además voy a ir haciendo cálculos de consecuencias individualistas, yo como mejor que los otros, por sobre los otros, ¿ya? Recordemos que... Sí, disculpa. Disculpa, entonces la razón pasaría a ser un antagónico de lo virtuoso en esta concepción del individuo. Porque Sí, podría... Sí, cierto, ¿no? Sí, claramente. Sí, claramente. Es súper impositivo además, porque tenemos que pensar que la razón, básicamente, es cuando estamos hablando aquí de la razón, estamos hablando del periodo histórico más o menos de la Revolución Francesa en adelante. Ahí empieza el quiebre, ¿cierto? La Revolución Francesa es más o menos el quiebre, pero la razón comienza, y estamos viviendo además un proceso histórico que se llama la mercantilización, que los objetos, ¿cierto?, empiezan a tener un valor de mercado, ¿ya? Un valor monetario más que un valor de uso, que también se los voy a explicar un poco, o sea, se los voy a comentar más adelante. ¿Ya? Yo quería decir algo también, y ocurre también que cuando empieza a priorizarse la razón, se empieza a dividir el ser humano entre lo que es emoción, cuerpo y razón. Entonces el cuerpo pasa a ser temas más pecaminosos, como la no sensación del cuerpo, las emociones pasan a un segundo plano, entonces lo único que vale es lo racional.
Claro. Y tenemos que pensar que toda esta discusión se da de la razón y todo, se da básicamente en 5 países de Europa. O sea, las ciencias sociales, cuando hablamos de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, ¿cierto? Incluso la economía como tal, son disciplinas de 5 países de Europa, ¿ya? Que están en pugna en el siglo XVIII, XIX e inicios del siglo XX. ¿Ya? Entonces esta razón es también una razón eurocéntrica, no es una... ¿Ya? Nosotros podríamos decir de que cuando hay conflictos socioterritoriales en el sur de Chile, lo que hay en la práctica son racionalidades en disputa, ¿no? Formas de mirar el mundo de manera distinta. Una, la cultura mapuche que lo mira de un lado, y otros que lo pueden mirar desde esta racionalidad instrumental, utilitarista, individualista. ¿Ya? Es como parte de esta idea de razón. ¿Ya? Entonces es antagónico, como nos dice a la virtud, a lo virtuoso. ¿Ya? La economía hoy día como tal es un sustantivo en la práctica que es difícil Oye, adjetivar. profesor, discúlpame que estoy emocionado porque hace mucho tiempo no he tenido como una clase. Así que, se me fue la idea. Ya, continúa, discúlpame. Ya, pero de ahí me avisáis nomás y volvemos. Sí, ya, ya, bacán. Entonces, por ejemplo, la economía ya es más difícil hoy día porque está en todos los ámbitos de la vida, de la vida está presente, ¿ya? Todo es economía, y imagínense que el gobierno está más preocupado con salvar bancos que con salvar vidas. O sea, las economías del mundo, hoy día, ¿cierto? Si uno básicamente suma la cantidad de plata que le meten a los bancos, ¿cierto? Para salvar bancos privados, versus la cantidad de plata que se necesita para resolver los problemas de la extrema pobreza monetaria, normalmente lo que se le pone a los bancos es mucho más. ¿Ya? Incluso hay teorías sobre eso. ¿Ya? Aún con el surgimiento del mercado, ya cuando aparece, empieza a emerger el mercado, la idea de mercado, inicialmente en las primeras civilizaciones humanas no se consideraban los productos aún como valor de cambio. Aquí nos empezamos a meter un poco en Marx, ¿no es cierto? No se consideraba la idea de valor de cambio y sí el valor de uso. ¿Ya? Entonces la domesticidad lo que también que conlleva es la idea del valor de uso. ¿Ya? Y no el valor de cambio. ¿Ya? De cierta manera, la mercadería, cuando nosotros pensamos y decimos qué es lo que es una mercancía o una mercadería, es el resultado de la distorsión, ¿cierto? O mejor dicho, de la mercantilización de los bienes y servicios. ¿Ya? Cuando un bien y servicio se transforma en producto o mercancía, cuando es producido no para consumo directo. ¿Ya? Perdón, no para consumo directo, ¿cierto? Sino por el contrario, por su valor de cambio, ¿ya? Y ahí cobra sentido, ¿ya? Cuando adquiere valor de mercado, ¿ya? Si yo les digo, nosotros normalmente tenemos esta distorsión del valor de uso y el valor de cambio. Un ejemplo que normalmente yo siempre coloco es que podemos tener un diamante y comparar un diamante y agua, ¿ya? Y un diamante, ¿cierto? Tiene un valor de cambio, un valor monetario muy alto, ¿cierto? Pero un valor de uso prácticamente nulo, pues no sirve para nada. ¿Para qué diablos sirve un diamante, pues, cierto? Pero aún así tiene un valor de cambio muy alto, ¿ya? Y si nosotros pensamos en el agua, por ejemplo, el agua tiene un valor de uso trascendental, fundamental, pero tiene un valor de cambio aún muy bajo. ¿Ya? Para lo que significa hoy día. O sea, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que en 10 años más el agua va a ser cara, gente. ¿Ya? O sea, va a ser súper caro. ¿Ya? Sí, un poco se avanza en eso. Entonces, bueno, después cuando se comienza a avanzar en los periodos, ¿cierto? acordé, profe, disculpe, me Ya, acordé. dígale, Sí, dígale. oye, es que me quedo dando vuelta lo de la virtuosidad y la razón, en donde la razón, según lo que tú dices o yo comprendí, es una distorsión, se transforma en la distorsión casi de la esencia del ser humano por perder esa virtuosidad. Entonces, mi inquietud es que si ahora nosotros estamos tratando de volver a esa virtuosidad, es que tenemos que dejar de lado un poco la razón y a mí me hace ruido porque siempre he pensado y sentido que la razón es lo que nos hace ser, esta capacidad de razonamiento,
¿Qué sucede ahora en esto que estamos armando? En donde tengo la impresión de que volver a esto doméstico, que es lo que a mí me hace mucho sentido, y que esto doméstico sería lo virtuoso, pero raya en contra de esta evolución sobre la razón. Sí, 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 entiendo la idea en el sentido de que, claro, nosotros estamos revisando lo doméstico, pero yo la invitación que le estoy diciendo no es que hagamos un viaje al pasado, sino que repensemos lo doméstico en el siglo XXI, ¿ya? Esa es como un poco la invitación, no es que volvamos para atrás ni nada por el estilo, sino que repensemos los elementos de la domesticidad ahora en el siglo XXI. Ese es como un poco, en cierta medida, el desafío, ¿ya? Porque si uno ve esto en el mundo que nosotros tenemos actualmente, la economía que nosotros tenemos hoy día, cómo funciona, es una economía diseñada en el siglo XVIII, trabajada en el siglo XIX, implementada en el siglo XX, ¿cierto? Y nosotros estamos viendo esas consecuencias, ¿ya? Básicamente estamos hoy día enfrentando desafíos planetarios del siglo XXI con economías que son del siglo XIX y del siglo XX. Por ende, requerimos otra economía, ¿ya? Entonces, la invitación mía no es volver para atrás, es tomar lo que está atrás, ¿cierto? Y cómo se vivió en la humanidad en algún momento, pero llevarla al presente actual, al siglo XXI. Esos son un poco los desafíos que tenemos. Porque si nosotros le decimos a la gente vamos a volver para atrás, nadie quiere volver para atrás. ¿Ya? Es difícil que la gente quiera volver para atrás, ¿ya? Entonces, en el fondo tenemos que ver la forma de rediseñar esto de una manera, como un poco se plantea en la teoría del desarrollo a escala humana, que a nosotros nos gusta mucho, esa articulación orgánica, ser humano, naturaleza, tecnología. Ahí hay un tema que resolver, ¿cierto? Y que todos tenemos que resolver en esta relación, ¿ya? Ahora, la razón no es la única cosa que ha distinguido a los seres humanos de las demás especies, porque básicamente hay más sobre eso, ¿ya? Hay más sobre estas distinciones, ya no es solo la razón lo que eventualmente distingue, y hoy día incluso es más, hay gente que está hablando, oye, no, bueno, desde Maturana que dice no somos razón, somos emoción, o los decoloniales, ¿cierto? La gente que está trabajando en teorías deconstructivas y decoloniales están diciendo, oye, no es la razón, sino que es el corazón. Ya los pueblos originarios se sentipiensan porque avanzan con el corazón. Corazonar, justamente un poco la idea del corazonar, es un poco lo que está en juego hoy día en construcción todavía en América Latina, pues ya Ecuador, Colombia, ¿cierto? Vienen un poco trabajando desde esa idea, ¿ya? Pero en el fondo, claro, la razón enemiga, podríamos decir aquí nosotros, es aquella que justifica los medios a favor de los fines y además el cálculo individualista, ¿no? Y utilitarista. Esa es la razón un poco en cierta medida que nosotros tenemos que tal vez superar, avanzar. Hay otras racionalidades porque incluso hay autores que han avanzado en las teorías de razón. Pues ya yo estoy aquí hablándoles de la primera mitad del siglo XX, pero después hay otros, ¿cierto? El de la racionalidad comunicativa, Habermas, ¿cierto? Jürgen Habermas, que también trabaja justamente y avanza con esta idea de la racionalidad y la lleva a una racionalidad más comunicativa. Y hay otros más actuales defensores de la naturaleza, como Enrique Leff, que habla ya de una racionalidad ambiental, ¿ya? O sea, que tenemos esa capacidad de razonar ambientalmente, ¿ya? Entonces, igual ha avanzado esto. Yo no me estoy metiendo en Leff, ¿cierto? Ni en Habermas en materia de la razón, sino que estoy en este periodo anterior, y porque en cierta medida todo lo que se configura en la primera mitad del siglo XX son los resultados que nosotros estamos teniendo hoy día en esta primera mitad del siglo XXI, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que pensar de que si ustedes ven Tiempos Modernos de Chaplin, del 1920, estamos más o menos en el mismo periodo 100 años después, ¿ya? Y cuando uno empieza a ver las imágenes y todo, se da cuenta que tampoco ha avanzado mucho la cosa, ¿no?
En los sistemas de producción y distribución en el periodo feudal se pueden entender como la derivación del principio de la domesticidad, ¿ya? En otros dos principios de comportamiento que eran fundamentales también en las comunidades precapitalistas, o sea, la idea de reciprocidad, ¿ya? Muy presente, y la idea de redistribución, ¿ya? La idea de la reciprocidad también la han estudiado mucho los antropólogos, principalmente los estructuralistas que se llaman, como de los 1950 en adelante. Eso se van a estudiar y a entender un poco la idea de la reciprocidad. Van a estudiar a los maoríes, ¿cierto? Principalmente para poder entender y comprender qué era esta idea de la reciprocidad, ¿ya? Y la otra, la idea de la redistribución, porque en cierta medida la reciprocidad que tienen, por ejemplo, los maorí genera distribución, ¿ya? La reciprocidad maorí es que alguien le da algo al otro, yo te doy algo y tú tienes la obligación de recibirlo, ¿ya? La obligación de recibir eso, y además de devolver otra cosa, y además de dar para un tercero, ¿ya? Entonces, si uno va haciendo ese ejercicio, podría decir que hay una mayor redistribución. El principio de la reciprocidad era usado principalmente en el ámbito de la comunidad, esto es la familia, las relaciones parentales y las relaciones vecinales, o sea, más o menos en el espacio cercano. Lo que hoy día no pasa, porque en el mundo urbano las relaciones vecinales prácticamente no existen en los sectores poco acomodados de la sociedad, ¿ya? Porque yo diría que todavía en las poblaciones, en las cosas, existe algo de vida comunitaria, a pesar de que está fragmentada por la cocaína, la pasta base, etcétera, 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 pero todavía uno podría decir que hay más vida comunitaria, ¿ya? Así la reciprocidad se basa en la siguiente idea: lo que en cierta medida yo voy a dar hoy, voy a tenerlo recompensado mañana, ¿ya? Pero no con un cálculo utilitarista, sino que doy ahora porque en el futuro me va a llegar, como esa es la idea. Y la redistribución era utilizada por los líderes territoriales típicos del feudalismo con la idea de un poco de regular, ¿ya? De regular lo que se tenía, ¿ya? Se dice que así como el racionalismo, o sea, esta idea de la razón, está para el periodo que conocemos como el iluminismo, las disputas de eso fueron justamente con la instauración de la revolución industrial y la aparición de la división del trabajo. Entonces se dice que así como el racionalismo está para el iluminismo, la división del trabajo está para la revolución industrial. Aquí justamente se separan, ¿cierto?, las clases sociales, en cierta medida, en aquellos que tienen el capital y aquellos que no tienen el capital y lo que tienen es su fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, obreros, ¿cierto?, y los dueños de la empresa. La división del trabajo instituida en los procesos de fabricación industrial superaba, obviamente, el modo de producción artesanal, ¿ya? Normalmente la producción artesanal que nosotros tenemos en la economía doméstica es la figura del artesano o del agricultor o agricultora que trabaja en su casa y tiene todo ahí integrado. Entonces no se separa el trabajo de las demás acciones de la vida cotidiana, ¿ya? Pero lo que hace justamente el capital, ¿cierto? Un poco lo que hace es fragmentar, ¿ya? Justamente, y separar el trabajo de las demás acciones cotidianas o de la vida propiamente cotidiana como tal. Entonces, la producción industrial en el fondo fragmenta el trabajo, la divide en tareas cuyas responsabilidades también son fragmentadas y son mecanizadas, de modo que pudiesen obviamente maximizar lo que en la primera mitad del siglo XX se llamaba como el proceso fabril, la fábrica. ¿Ya? Yo quiero decir algo. Ya. Yo quiero decir algo. A mí, a partir de eso que plantea el Palomo, se me aparece como la reflexión de que antes de que existieran las máquinas, el hombre, las personas eran las que producían y había un tiempo para que esas personas produjeran. Habían gente más rápida, más lento, pero el estándar de medición de la productividad en tiempo estaba determinado por la fuerza de las personas, por la agilidad de las personas. Pero pasa que desde que empieza a insertarse la máquina en los procesos productivos, ya no es la persona la que marca el tiempo de producción, sino que es la velocidad que tiene la máquina. Entonces el hombre empieza a competir con un tiempo que no le pertenece, sino que es un tiempo mecánico, por decirlo. Entonces
claro, tú tenés que empezar, ya el tiempo que te demoráis en hacer ciertas cosas, ya no eres productivo porque viene la máquina, y la máquina no solo empieza a cambiar ese tiempo como estándar, sino que te empieza a obligar a trabajar en un tiempo que no es orgánico, sino que es un tiempo mecánico, por decirlo de alguna manera. ¿O no? Pasa en ese Claro. tiempo, ¿no? Sí, de hecho, justamente todo esto que estamos pensando en lo mecánico tiene que ver también justamente con la comprensión del mundo mecánico, pues en esta época, y todavía existe, o sea, todavía nosotros tenemos personas que conciben el mundo de manera mecánica, ¿ya? Y esto está presente y esto marca obviamente la sociedad que nosotros tenemos, que es la separación de todo, ¿cierto? En partes, ¿cierto? Las partes, ¿ya? Y no, por ejemplo, lo que nosotros deberíamos tener lo que la física cuántica nos dice es que nosotros no tenemos un mundo mecánico, lo que tenemos es un mundo orgánico, ¿cierto? Y yo no tengo partes, sino que tengo participantes, ¿ya? Si uno ve el cuerpo, obviamente el hígado es participante de algún otro para que genere todo el proceso de vida de mi sistema humano, ¿ya? Pero que está todo conectado y este cuerpo es parte de la naturaleza y así por delante, ¿ya? Yo no tengo partes, tengo participantes, ¿ya? Pero un poco lo que les quiero decir es que además, primero el trabajo y este modelo mecánico, primero separa y fragmenta mecanizadamente el trabajo, ¿ya? Para poder maximizar el proceso fabril. Primero entonces se da esta mecanización dentro de la fábrica, ¿ya? Adentro, yo separo, y ahí los que han visto tiempos modernos se acuerdan cuando el Chaplin está dándole a la máquina, ¿cierto? Y después de repente viene el gallo y dice, acelere la producción y aumenta la cuestión y van más rápido hasta que Chaplin se vuelve loco, ¿cierto? En cierta medida. Que de hecho yo ahí tenía la película de Chaplin para ver los primeros 20 minutos de la película. Entonces, la actividad artesanal, la responsabilidad de todo el proceso era centralizada en el artesano o en la artesana, ¿ya? Y obviamente él iba mejorando su técnica, iba aprendiendo, ¿cierto? Podría mejorar. El trabajo artesanal no dejó de ser una actividad humana inherente a la propia vida, o sea, estaba conectada, era parte de la vida. No se trabajaba, o mejor dicho, no se producía para la comercialización, ¿ya? O sea, no se producía apenas para vender o comercializar, sino también por otras razones, por las razones más domésticas, ¿ya? Eh, la domesticidad, hasta en la domesticidad, hasta la actividad artesanal, hasta en la actividad artesanal, como les digo, en el trabajo no es una acción alejada ni separada de los otros ámbitos de la vida. Se podría decir que la división del trabajo mecanicista fue un divisor de agua entre capital y trabajo por otro lado, ¿ya? Por un lado están los dueños del capital y por otro lado los trabajadores que vendían su fuerza de trabajo como valor de cambio, ¿ya? Además de la degradación causada por tal perspectiva mecanicista, hubo también obviamente desintegración del ambiente social y cultural del trabajador, ¿cierto? El lugar de trabajo se modifica, ya no es la fábrica, ¿cierto? Si para el artesano su trabajo es en la casa, para el operario el trabajo es en la fábrica, y que no necesariamente se va a localizar en las proximidades de su casa, de su residencia, ¿ya? De hecho, así comienzan a surgir los barrios, las ciudades, ¿cierto? Las ciudades, los distritos industriales, que son muy famosos en la Italia, ¿cierto? Y de aquí en adelante no solo el trabajo fue fragmentado, sino que obviamente la vida en todas sus manifestaciones fragmentadas, ya separamos todo, ¿ya? Desde el surgimiento de las primeras ciudades industriales eran constituidas principalmente por migrantes que dejaron a sus familias por lo demás, ¿cierto? Pues como se sabe, las organizaciones industriales obviamente también no fueron las mejores o los mejores espacios sociales que fomenten la cooperación entre las personas, entonces comienza así a surgir lo que un poco se denomina el estrés del trabajo, ¿ya? Que lo estudian también los sociólogos. Ahí está la idea de la división del trabajo, no se debe confundir, sí, obviamente que también esto queda claro a lo largo un poco de algunas cosas, la división del trabajo originada por diferencias físicas, humanas o sexuales, para algunas tareas definidas, ¿cierto? Que con la división del trabajo mecanicista, ¿ya? Porque en general si uno dice, en los pueblos originarios hay una división del trabajo, ¿cierto? Que está marcado, ¿cierto? Por las capacidades que tiene la propia persona, ¿ya?
no hombre-mujer, sino que las personas, hay unos que son más buenos para correr, otros que serán más buenos para tirar piedra y botar cosas de los árboles, etcétera. Entonces se dividen de otra manera el trabajo. No es una división mecanicista, ¿ya? Y lo que la división del trabajo mecanicista busca es la maximización tanto del almacenamiento de los recursos en el proceso productivo, eso se le denomina actualmente eficiencia productiva, o productividad. Cuando hablamos de productividad básicamente es eso, en cuanto a los resultados, ¿cierto? Y en cuanto a sus resultados es llamada también de eficiencia productiva o competitividad, ¿ya? Un poco la distinción que se hace. La división del trabajo, de cierta manera, está impregnada en la racionalidad utilitarista basada meramente en el cálculo de resultados económicos de interés individual. O sea, esto es, alguien gana, alguien pierde. Yo al trabajador no le voy a pagar, ¿cierto?, lo que le corresponde, sino lo que yo puedo ganar. La idea de plusvalía de Marx, ¿no? ¿Cierto? Aquí está la idea de la plusvalía, ¿ya? O sea, cuántas horas trabaja el operario y en cuánto tiempo de esas horas de trabajo él gana el sustento que requiere ser pagado su salario, ¿ya? Y se decía que más o menos con 4 horas de la jornada de trabajo el operario tenía su trabajo y las otras 8 horas que trabajaba, porque no trabajaban 8, trabajaban 12, 16 incluso, eran solo ganancias para el dueño del capital, ¿ya? Entonces, en materia de horas, ¿ya? ¿Sí? O sea, yo creo que eso que tú estás hablando de la plusvalía es una de las cosas súper interesantes que como tema de intercambio banco del tiempo puede cambiar, porque claro, si tú decís que de las 8 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, con 5 horas tú hacías tu pega y las otras eran plusvalía para el otro, uno podría decir, podemos volver a trabajar 5 horas y el resto de las 3, 4 horas restantes son tiempo para nosotros para hacer otras cosas. O sea, y lo que quiero decir que es interesante mirar este fenómeno histórico de la división del trabajo, del tiempo y no sé qué, de la plusvalía, como de alguna manera lo que hablábamos en algún momento nosotros, que el tiempo de vida es lo que finalmente termináis hipotecando, es lo que está en juego. Entonces, esta alternativa que proponemos como tiene que ver mucho con eso, pues como rompemos ciertas formas como la economía empezó, el carril de la economía por donde se fue y empezamos a desviarlo con solo cambiar los tiempos de producción, por ejemplo. No sé, se me aparece como esa reflexión. Sí, Claro, eso es es lo lo que... que, disculpa, no, es que es lo que hablábamos la semana pasada, de si te compráis un celular de 600 lucas, no te costó 600 lucas, te costó tantas horas de trabajo de tu vida, el ¿cachai? tiempo Claro, eso. que el tiempo que te llevó juntar las 600 lucas. Sí, a mí me llamó la atención también lo del valor de uso y valor de cambio. Es un concepto que igual a través del trueque y el banco del tiempo un poco se empieza como a educar, yo creo. Porque finalmente estos son cambios culturales, pues. Nosotros nacimos con esas ideas que nos tocó, que pudimos nosotros o tuvimos la oportunidad de tener. Pero el valor de uso y valor de cambio me parece un término interesante igual para como ahondar igual en eso en algún momento. Además que sí, es potentísimo eso. Ya, entonces voy a acelerar aquí para avanzar entonces. Bueno, como efectos de la división del trabajo que impuso la revolución industrial, aparece otra categoría, ya que en Alemania es la idea de la burocracia o la burrocracia que llama Nicanor Parra, ¿cierto? Que surge a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en el fondo las características principales es que ya a este mundo mecanicista le agregamos reglas rígidas, es desde la unidad de mando, una autoridad, responsabilidad, jerarquía, ¿ya? Y esto se puede ilustrar muy bien, ¿cierto? Cuando uno ve el modelo T de la Ford Motor, ¿cierto? De estas cadenas de producción en serie, ¿no? Que a lo largo de un proceso productivo voy ensamblando partes y al final de ese proceso productivo yo tengo un auto, ¿ya? Un producto final, ¿ya? Que es el proceso inverso que hacen los mataderos, por ejemplo, que yo coloco una parte entera y a lo largo de una línea de producción yo le voy sacando partes, la fragmentación, ¿cierto? Tengo posta, pollo ganso,
¿cierto? Plateada, esto maguillo, es como los mataderos usan Ford al revés, ¿ya? En vez de ensamblar partes, van desensamblando partes, ¿ya? Y bueno, y esto sigue pasando hoy día porque los mataderos operan de la misma manera y también los autos, como está aquí en la imagen, se siguen también almacenando de la misma manera. La burocracia, ¿cierto? En cierta medida, se expandió para fuera de los muros de las fábricas y obviamente se alejó en la sociedad. O sea, ahora vivimos en una sociedad burócrata, ya cuando nosotros decimos, que es lo que a todos nosotros y todos probablemente nos coloca en la piel de gallina. A mí si hay algo que no me gusta es la burocracia, ¿no? La mecanización más la burocracia se fundan en una racionalidad utilitarista fundado solamente en cálculos de consecuencias económicos, o sea, se van a justificar siempre en mayor rentabilidad posible, menores costos, maximización de la utilidad. Esa es como, al final de cuentas, la racionalidad que hay, ¿ya? Las personas pasan a ser vistas como recursos que se pueden almacenar y que se pueden utilizar de manera eficiente, ¿ya? Si nosotros cruzamos mecanización y burocracia en el siglo XXI, podemos apreciar, por ejemplo, si miramos el modelo McDonald's, si yo les coloco el McDonald's como ejemplo, la mecanización y la burocracia ya en su máxima expresión, ya la padronización de todo el proceso es llevada hasta el extremo, a tal extremo de que cuando la gente le pide una hamburguesa, una cajita feliz al cajero que está ahí, el cajero le va a devolver una sonrisa y no sabemos si esa sonrisa no fue ya pauteada, ¿ya? En los manuales, ¿cierto?, de distribución de cargo y todo eso. Entonces podríamos decir... Se pierde la persona, se automatiza. O sea, ya da lo mismo quién sea la persona, total está hecho para que cualquiera lo haga. Sí, justamente. No pienses. La mecanización y burocracia, ¿ya? Un poco genera esto. Y aquí un poco... disculpa, Ani. Que hay una película súper buena que se llama Muerte de un burócrata, que es cubana, y es muy recomendada, del 66, y así para echarse una risa y reírnos de la burocracia. Ya, muy bien. Y aquí lo que me interesa un poco colocarles, porque en el ámbito, ya con este termino, en el ámbito de lo que ustedes están y en lo que están levantando y empujando con mucha fuerza, un poco lo podríamos mover en lo que se entiende un poco en una economía más crítica, en una idea de una economía política, ya en lo que se conoce como economía política, ¿ya? Que básicamente la economía política es una ciencia social, ¿ya? E histórica porque intenta cruzar estos elementos, pero no pretendiendo ser una ciencia tan exacta como la economía, ya como se un poco propone serlo la economía, ya, sino que un poco más, no tan exacta, no buscando ese pensamiento lógico-matemático que tiene la economía convencionalmente entendida. Ya la economía política la habían introducido, me imagino, en 1615, pero las ideas se demoran y toman sus años en avanzar, así que no se asusten si esto que están armando ustedes ahora, los resultados llegan por allá por el 2050, pues ya, o sea, es parte de los tiempos. A veces las ideas y los conceptos también tienen su tiempo histórico, ¿ya? Hoy día hablar de izquierda y de derecha ya no tiene ningún sentido porque esos dos conceptos tuvieron su momento histórico, ¿ya? Fue el siglo XX. El siglo XXI probablemente nos invita a no pensar en esta distinción izquierda-derecha, ¿cierto?, partidaria, ¿ya? Que no quiere dejar de que uno sigue siendo un sujeto político, ¿ya? Político vamos a ser, y tenemos que serlo y todavía mejorar en eso. Solo que político no es partidario, ni partidaria. Entonces, un poco desde esa idea, ¿ya? La economía política estudia las leyes que rigen no solo la producción, la economía está enfocada en la producción, ¿cierto? Sí, y la economía política va a estar enfocada en la producción, en la distribución, en el consumo, el cambio, ¿cierto? O sea, básicamente en todas las dimensiones de las relaciones de producción que existen en la sociedad, ¿ya? Y la economía política también tiene un enfoque mucho más desde la perspectiva aristotélica de la oikonomía, de la administración de la casa, versus la idea de crematística, que el propio Aristóteles ya lo decía también, que es un poco la economía que busca la acumulación, ¿ya? La acumulación es la idea de crematística, ¿ya?
la economía capitalista, cuando se habla de ella, se habla de una economía crematística, que busca la acumulación, ¿ya? La economía política estudia las relaciones que las y los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva, particularmente aquellas relaciones que se establecen entre los dueños de los medios de producción y los que no lo poseen, ¿ya? Aquí la discusión va a entrar a los medios de producción, tomar lo que Marx planteaba en cierta medida. Necesitamos recuperar los medios de producción, ¿ya? Y la crítica máxima de la economía política, básicamente, va a apuntar ya incluso con la misma crítica que ya Charles Chaplin hace en el tiempo moderno, que es contra la alienación, ¿ya? Que esa alienación burocrática, en el ejemplo del McDonald's, es legitimada por el Estado, ¿cierto? Y por todas estas ideologías burguesas, ¿cierto? De que uno tiene que ir a un hotel y la recepción y todos estos protocolos que te dan, ¿cierto? Todo eso termina siendo legitimado, ¿ya? Entonces, desde allí, de esta un poco mirada, revisión, repaso histórico que quería compartir con ustedes, yo espero que permitan soñar y soñar bien alto. Esa es como un poco la idea. Ay. Esa es como la idea, mirando de que hay procesos históricos, que hay momentos para atrás, ¿cierto? Que tomaron sus tiempos, y la idea de hoy, ¿cierto?, es avanzar en otras economías posibles. Lo que ustedes están haciendo está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que la economía solidaria viene haciendo, pero la economía solidaria también tenía sus propias críticas porque quería cambiar la economía capitalista por una economía solidaria. Entonces tú no puedes cambiar una hegemonía por otra hegemonía, ¿ya? Entonces, por eso es que los economistas solidarios se abrieron también a las dimensiones ambientales, ¿ya? O socioambientales. Entonces, por eso hoy día podemos decir de que la ecuación, a mi punto, y esto ya es más personal, ¿cierto? A mi punto de vista, la economía del siglo XXI debería ser una economía un poco que toma los principios de la economía feminista, de la economía solidaria y de la economía ecológica. O sea, esos tres, ¿cierto?, elementos deberían estar presentes en las economías que nosotros estamos diseñando hoy día para los desafíos planetarios que tenemos en el siglo XXI.